Sí, y justo esta es la intención de tratar de sacar toda la información al panelista para que las personas que nos están viendo, para las personas que nos están siguiendo, más que todo futbolistas, entiendan estas cosas que son importantes que un futbolista las entienda. Porque este video, esta conferencia, lo van a ver ellos, y es necesario porque a veces estas cosas no las desconocen, o a veces nadie les ha dicho. Entonces llegar a un amplio actor del fútbol como es los futbolistas es complicado, y este es el propósito justamente de esta mesa redonda. Cuando entendemos que un futbolista debe estar enmarcado en una institución, y aquí va la pregunta para mi querido licenciado, entendemos que él trabaja dentro de una institución. ¿Cómo debería ser el lazo el tipo de relación que él debería tener con la institución? Y además, ¿qué tipo de relación debería tener usted como persona relacionada con la prensa? Para adentro con la empresa, o en este caso el equipo de fútbol, y para afuera con la prensa, el hincha y todos los otros actores. Bueno, muchas gracias. Bueno, quiero que me disculpen un par de minutos porque quisiera explicar quién soy. Muchos no saben, y a veces el ingeniero Guzmán, por ejemplo, me dice el periodista. El doctor Morocho se dirige a mí como profesor. Mi amigo Dufer Alman me dice el compañero. El profesor Escala me dijo periodista. Entonces el auditorio de repente dice, bueno, ¿qué es? ¿Qué mismo es? Periodistas, entrenadores, profesor, empleado público, ¿qué es, pues? Hasta a mí me existió la duda, y por eso ustedes se sonríen. ¿De verdad qué soy yo? No sabía que... Les quiero que me regalen unos 2 minutos. Yo soy guayaquileño de varias generaciones, soy cholo del Golfo, como orgullosamente lo digo. Mi bisabuelo y tatarabuelo nacieron en el Golfo de Guayaquil y tenían el negocio más tradicional de todo cholo, vender tabla, lo que se llama comúnmente acerrío. Mi abuelito Carlos Santos Sanz, en Brasil y Chimborazo, tenía un acerrío y arriba vivían los cholos, mi papá y mis tíos. Nací en el astillero guayaquileño, hoy aquí. A los 5 años fui mascota de un equipo que se llamó Español. Se constituyó en la calle Chimborazo y Capitán Nájera en una botica que se llamaba y se llama, porque existe, la Botica Imperial, de un señor amante del fútbol, don César Maruri Concha. Ese equipo jugaba en divisiones menores y llegó a primera categoría, hace 50 años. En el Universo de esa época había una foto y dice, Español subió a primera división. Ahí hay un niñito sentado, con pelo en esa época, porque tenía un coloradito. Ese coloradito chiquito soy yo. Les quiero decir esto porque he nacido en el fútbol. Y el profesor Escala, que conoce la historia del fútbol de Guayaquil, mi papá, Pedro Santos Noriega, jugó en el Español, y con goles de mi papá, no solo de él, de otros más, Lenteja Navas y otros más que después llegaron, que fueron también jugadores de Barcelona, ascendió Español a primera división. Luego, en 1970, con motivo del sesquicentenario de la Fundación de Guayaquil, es decir, los 150 años, se hicieron muchos eventos. Uno de ellos fue organizar un campeonato a nivel de niños, de baby fútbol, que se llamaba en aquella época, para sacar la selección de Guayaquil hasta 15 años. En el año 1970 yo tenía 13 años. Ese equipo se llamó Guayaquil 70, se paseó por todo el país y se jugaba un arquero, 3 defensas y 3 delanteros. El centro forward de ese equipo, el hombre en punta, el que hacía los goles porque jugaba con estrellas, era yo. De ahí llegué a Barcelona a los 13 años y hasta los 18 fui jugador juvenil del equipo de Barcelona, con algunas incursiones en primera división en el banco, calentando bancos, porque estaban jugadores como Peláez, Walter Cárdenas, que era difícil, fui defensa. Pero tuve 2 alegrías enormes. La primera, ser el jugador juvenil que más veces ostentó la capitanía del equipo.
ni Carlos Luis Morales, ni Noriega en su momento, ni Raúl, que empezó chiquito también, ni Montanero, que llegó de la liga, porque Montanero nunca jugó en los juveniles de Barcelona, él vino de liga. Liga Deportiva Estudiantil, aquí está el profesor Alman, también jugó en Barcelona, fue marcador derecho, pero él era de Liga y del Vicente. Exactamente, y jugó por el Vicente y por Barcelona. Bueno, me queda ese grato recuerdo. De ahí llegué a los 18 años y me retiré. El primer título de entrenador lo gané a los 14 años, pero no como jugador, como entrenador. Ustedes van a decir, ¿a quién entrenaba? Al equipo de primaria de mi colegio, el Cristóbal Colón. Los curas, administradores muy severos del dinero, no querían gastar en un entrenador y entonces escogieron a alguien que podía comunicarse con los chicos y me dijeron, Santos, ven acá, un cura apellido Seguín, un vasco. Santos, ven para acá, entrena a los de quinto y sexto grado. Fuimos campeones 2 años seguidos, de Guayaquil. Por eso tengo un vínculo con el fútbol desde mi infancia. Luego después decidí incursionar en aprender para ser director técnico. Tuve la suerte de ser alumno del profesor Alman. Después de haber sido rivales en la cancha, compañeros en alguna ocasión, fui alumno y ahora seguimos siendo compañeros y amigos. Porque me gustaba esto del fútbol y quería entender algo más. Soy licenciado en Ciencias Sociales y Políticas. Pero siempre me confundió algo, que los entrenadores hablaban en un idioma que los periodistas no entendíamos, no entendemos. Los que menos saben de fútbol en este mundo son los periodistas. Tríanse nomás, no se preocupen. Los que menos saben. Porque piensan que el ojo de ellos es lo máximo. Yo lo vi. Yo estuve ahí, dice. A mí nadie me lo contó. Realmente saben poco fútbol. Saben mucho periodismo, pero poco fútbol. Por eso los entrenadores, los jugadores, los dirigentes los evitan. Los evitan porque dicen perder el tiempo, porque no se preocuparon por estudiar. Para que no me pase eso, yo decidí estudiar y ser entrenador. Además, paralelamente tengo 29 años ejerciendo el periodismo deportivo, trabajaba en televisión, en radio y actualmente en teleradio hago un programa diario, transmito partidos de fútbol. Anoche estuve en el Capo transmitiendo la goleada del Emelec, ¿no? El Emelec le ganó al Manta, lo pasó el Manta, no tiene cómo hacerle carrera al Emelec, mucho equipo, le ganó 4-1. Bueno, y también escribo una revista que la fundamos entre periodistas, que se llama Pitazo Inicial. ¿Cuál es el mérito de la revista deportiva Pitazo Inicial? Que es hecha por periodistas, no hay empresarios, no hay una editorial ni una imprenta. Gambeteamos la pobreza, pero llevamos 85 números. Sale una vez al mes. Es nuestra. Es el pensamiento periodístico, sin influencias, ni políticas, ni económicas, ni empresariales. Nos equivocamos por el límite de nuestra incompetencia, pero es nuestra. Y ahí está, y ojalá que yo me muera primero antes que la revista. Este recuento sirve, y que les agradezco que me hayan prestado atención, para poder contestar la pregunta del doctor Morocho. Con toda esta experiencia, el prefecto Jimmy Jairala, junto con Carlos Luis Morales, cuando idearon realizar escuelas de fútbol, la prefectura tiene 32 escuelas en la provincia, tiene aproximadamente un promedio de 8.000 niños. A veces suben en esta época del año porque como terminan las clases, las mamás los mandan, vayan a jugar pelota allá y no molesten aquí. Entonces ese promedio sube un poco, ¿no? Pero cuando ya comienzan los niños a jugar a las clases, baja porque tienen que estudiar y todo. Pero el promedio es 8.000. 40 entrenadores, la mayoría de ellos ex seleccionados nacionales. Ya les he nombrado algunos, está Capurro, Gavica, en fin. 40 entrenadores. El prefecto Jairala y Carlos Luis Morales, mentalizadores de esto, decidieron crear estas escuelas y crear zonas y coordinaciones. Yo soy coordinador de las escuelas de fútbol de la prefectura, hay varios coordinadores, yo soy coordinador en Guayaquil. ¿Cómo hacemos para poder nosotros tener el nexo con la sociedad? Primero, que antes de sacar jugadores necesitamos sacar o queremos sacar niños y jóvenes mejores, por encima de sus condiciones futbolísticas. Por eso tenemos gorditos, tenemos flaquitos, tenemos bajos, tenemos altos, de todo. Y tenemos fútbol femenino. En los próximos días
la prefectura va a dar inicio al primer torneo femenino de fútbol. Pero no es abierto, es solo para las escuelas, con la participación de las escuelas de fútbol. Porque, así como Havelange dijo que el 74, que el fútbol era un gran negocio, Sepp Blatter dijo algo: el futuro del fútbol es femenino. Y para ello estableció un presupuesto de 608 millones de dólares para repartirlos entre las 208 asociaciones nacionales. La FIFA tiene unos estándares, clasificación, de acuerdo al país, a los títulos, hay el grupo A, B, C y D, así como la central de riesgo, ¿no? O sea, no es que dividen los 600 para los dos, porque no le pueden dar 2 millones a Brasil y darle 2 millones a Chipre. No pega, o a El Salvador, porque con 2 millones en El Salvador se hace mucho, pero con 2 millones en Brasil no. Entonces, pero esos son los rubros en general. La FIFA hoy exige a las asociaciones nacionales que hagan torneo, porque le dieron la plata. Por eso el año anterior la Federación Ecuatoriana realizó un torneo, el primer torneo a nivel de clubes, que quedó campeón Rocafuerte, sí, recordamos, ¿verdad? Y la Confederación Sudamericana, hace pocos días también, acaba de designar a Ecuador sede de la primera Copa América de fútbol femenino, que se va a realizar en septiembre de este año. Ahora estamos con la euforia del Mundial y nos olvidamos, pero ya viene, eso tiene que jugarse aquí, 2 grupos de A5, 2 cupos y medio para el Mundial de la categoría y 4 cupos para los Juegos Panamericanos. Es decir, que de 10 participantes, solo 4 no llevan nada. 3 no llevan nada. Entonces, el desarrollo social, el desarrollo comunitario que tiene una institución pública como el Gobierno Provincial del Guayas, consiste en darle la actividad al niño o a la niña, al deportista en general. Por eso no tenemos vínculos con clubes, lo que tenemos es convenios firmados con Barcelona y Emelec, para que ellos, con toda la libertad del caso, puedan ir a ver las prácticas y decir, quiero a este niño llevarlo a mi equipo. Hablé con el papá, la mamá, y el papá y la mamá lo lleva, y si el niño avanza, a buena hora. Pero la prefectura no cobra un solo centavo y no tiene vínculos comerciales, podríamos decir, entre comillas, que es lo que siempre viene el pensamiento. Son totalmente libres para ir a jugar donde ellos deseen. Pero adicionalmente a esto, los niños, cuando son pequeñitos, y las niñas especialmente, no van solas a las prácticas, van también con su mamá, con la abuelita, con el abuelito. Y en alguna ocasión, en mis recorridos habituales, me percaté que jugaban bingo para distraerse, porque el niño tiene que llegar a las 2:30 para empezar a las 3 y se van a las 6. ¿Qué hace una señora desde las 2:30 hasta las 6 en una cancha de fútbol? No puede hablar por teléfono, quiebra, se le acaba el saldo, dice la gente, ¿no? Entonces se ponían a jugar bingo. Tenemos que buscar una actividad mucho más beneficiosa que el bingo. Entonces comenzamos a crearles cursos de FOMIX, de estética facial, estética corporal, uñas postizas, que son actividades que les gustan a las señoras, que son las que más van, y le permiten después generar ingresos, porque ya ella hace sus propios, para los cumpleaños de los bebés, para la comunión, ellos hacen su propia actividad, y después viene la comadre, después viene la cuñada, y se va capacitando para irlas empoderando, como dicen ahora, ¿verdad? Porque al ser una institución pública, al ser una institución del Estado, del gobierno provincial, fundamentalmente tiene que buscar el bien común y el bienestar e ir complementando ese trabajo. El jugar fútbol o enseñar fútbol es un pretexto para poder mejorar. También el gobierno provincial del Guayas tiene un centro tecnológico popular que queda en Puerto Aliza, en Venezuela y La Octava, en Guayaquil. Ahí, al momento, se han capacitado más de 50.000 personas en forma gratuita. Hasta ahora tenían que ir al sitio, al lugar, pero en poco tiempo van a capacitarse en línea, online, desde Balsar, desde Quevedo, no tienen que venir acá. Pero, ¿qué quiero decir? Que nuestras niñas y niños pueden asistir a cursos que normalmente cuestan entre 400 y 500 dólares. Tenemos certificaciones de Microsoft,
es decir, certificaciones internacionales, que el joven o la persona, porque puede ir desde los 5 años hasta los 100, tiene la certificación y puede ir a trabajar a Costa Rica, al Perú, a Afganistán, donde sea, porque tiene una certificación internacional. Eso trabajo también, eso también está al servicio de los niños y de las madres, de los padres. Y en corto tiempo vamos a tener la posibilidad de becas para aprender un idioma adicional, que además está a decir que va a ser el inglés, porque es el idioma del deporte. Ustedes ven que las actividades humanas tienen un nombre. La música normalmente es en italiano, ¿verdad? Se habla de música, es en italiano. El deporte es en inglés. El game, el sec, todo. Hasta las medidas. No decimos 16 metros con 50, sino decimos el área de las 18 yardas, porque los ingleses, los anglosajones, miden en yardas. En el fútbol americano dice, fulano de tal tiene 42 yardas recorridas, porque ellos tienen esa medición. Entonces, ven como una organización estatal en armonía con la sociedad, con el entorno, con la comunidad, puede ir mejorando a los niños y puede ir mejorando también a él. Y también, se me escapaba decirle, que se les enseña a hacer cloro, jabón líquido y champú. Normalmente eso hacen los hombres. Y venden pues el cloro después. Ya se les enseña técnicamente y se van enriqueciendo. Entonces ya la escuela de fútbol pasa a ser de la familia. La mamá quiere ir, el papá quiere ir, el abuelito quiere ir. Hace 2 años la FIFA, con intermediación de la Federación Ecuatoriana, realizó con nosotros de la prefectura el Festival de Fútbol Femenino. El primer año vino un profesor chileno de apellido Fuentes, el segundo año vino Andrea Rodebach, que es una mexicana seleccionada de su país, que fue entrenadora de su país, y nos dio una charla para explicar cómo hay que transferir el conocimiento para niñas, porque siempre hay el tema, claro, el primer tema es la menstruación, que es un tabú. La menstruación no es una enfermedad, la menstruación es algo normal, y cuando la deportista entra en actividad, automáticamente el flujo disminuye, porque el cuerpo es sabio. Le puede subir un poquito la temperatura, sí, pero se le puede dar algo para que le baje un poco, pero no es una enfermedad. La otra parte es cómo recepta la pelota con el pecho. Y como decía Adriana Rudebat, que es instructora FIFA, bien, separa la pelota con el pecho, no con los senos. No pasa nada. Automáticamente las niñas y las jóvenes pueden hacerlo. Los hombres tienen lo mismo, sino que lo tienen un poquito más abajo. Y nunca habíamos visto a alguien que tenga problemas para recepcionar una pelota, porque automáticamente se protege, el cuerpo es sabio. Bueno, todo eso hacemos. ¿Por qué? Porque las niñas y las jóvenes, y el caso de Liliana, por ejemplo, que el profesor le preguntó algo, se quedó callada Liliana. Ahí entramos nosotros, pues, para poder conversar con Liliana, capacitarla un poco en una de las 7 inteligencias que tenemos los seres humanos. Todos los seres humanos tenemos 7 inteligencias, todos, pobres, ricos, negros, blancos, todos, azules, lilas, de todos, todos tenemos 7 inteligencias. Lo que pasa es que hay unas que están más desarrolladas, otras menos desarrolladas, ¿no? Entonces, los deportistas normalmente tienen desarrollada la inteligencia kinestésica en un alto nivel, pero tienen la inteligencia lingüística baja. No hablan mucho, no les gusta hablar. Yo hablo en la cancha, me dice Olger Quiñones. Profe, ya no es jugador usted, piense como entrenador, ya no piense como jugador, Olger. ¿Verdad? Sí, hijo, tienes que hablar. ¿Cómo va a ser entrenador sin hablar? Entonces, tenemos que apoyarlo en la inteligencia lingüística. Entonces, siempre nos vamos a encontrar con ese problema y esa también es parte de la capacitación y parte del trabajo que realizamos. De más está decir que la inteligencia lingüística mía está desarrollada, y todos los que están aquí también, todos hablamos y hablamos sin parar, porque entrenador, y el caso del ingeniero Guzmán, ha trabajado con deportistas y con futbolistas administrándolo, y cada vez que llegaba el 15 o el 30, la persona que más llamaban era el ingeniero, ¿va a haber ese billete o no? ¿A qué hora? Espérate, no, pues diga, ingeniero. Entonces él conoce la psicología y el comportamiento de los jugadores mucho y tiene que hablar porque no se le puede quedar callado, algo le tiene que decir, y son 30 pues, que están ahí llamando. Entonces, verán que tenemos que descubrir qué inteligencia tenemos.
Tenemos la inteligencia introspectiva, que es la de la meditación profunda. Normalmente la tienen los escritores, ¿no? Los poetas. Se van en un rincón y están escribiendo, ¿no? Silencio, meditación. Esa es la inteligencia introspectiva. La inteligencia extrospectiva normalmente la tienen los cantantes, los animadores. Se para el pume, ve las manos, y la gente comienza también, ¿no? Gigi Ávila, en otras áreas, ¿no? Tienen inteligencia introspectiva. ¿A dónde van? Van a una fiesta y enseguida la gente se reúne. Viene el pelado, ve cuál es la última. Y así, todos la tenemos y hay que buscar cuál es la nuestra para poder mejorarla y en dónde está la mejor dicho, y la que está débil, tratar de fortalecerla un poquito, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vemos que nuestros deportistas tienen debilidades en la inteligencia lingüística, vamos haciendo cursos de lectura rápida, vamos a hacer entrevistas. Cuando uno va a entrevistar, yo he sido reportero, he hecho los puestos del periodismo deportivo de lo más bajo, he estado en los entrenamientos, he estado en las prácticas. El ingeniero Guzmán, cuando era gerente y yo recién empezaba, así como él, no dejaba entrar. Se concentraban y era, esto aquí no aprovecha nada. Pero ingeniero, un chance para que hablen los manes. No, aquí no se puede, que orden del entrenador. Y yo le entregué, oye, profesor, ¿cierto que usted no dejó entrar? No, yo no he dicho nada. Pero el ingeniero Guzmán dice, no, yo no he dicho nada. Pero él sí había dicho, sino que no iba a quedar mal, pues el entrenador. Entonces le echaba la pelota al ingeniero y el ingeniero echaba la pelota al entrenador. Pero es parte del trabajo, ¿no? De él. El trabajo de él es mantener la seguridad del equipo. El trabajo mío es hacerlo hablar a como dé lugar a los que están adentro. Porque el que está en la radio o en la televisión quiere oír, pues. Él no me quiere oír a mí, pues quiero oír al actor, al que hizo el gol, al que va a jugar. Bueno, entonces ahí se van desarrollando las actividades. Eso, en resumen, es lo que al momento hace el gobierno provincial del Guayas a través de sus escuelas de fútbol. No solo fútbol, sino empoderamiento. Porque también les quiero decir, especialmente para las niñas que están acá, que en las universidades de los Estados Unidos, y también lo que se llama el college, el colegio, en el sistema americano hay esa partecita previa a la universidad que es el college, existen muchas becas para deportistas fundamentalmente, pero se requieren de dos cosas fundamentales. Primero, que tenga conocimiento básico de la computación y que sepa inglés básico, porque allá tiene que ir a estudiar y entonces necesita estudiar. El Centro Ecuatoriano Norteamericano, a través de su director, el señor González, también tiene un convenio con nosotros, nos referimos a la escuela, a la prefectura del Guayas, para capacitar a nuestras niñas y puedan ellas tener inglés básico, con computación a la altura de la última tecnología y la última generación, y con juego pueden ir a estudiar a los Estados Unidos, pueden ir a estudiar en cientos de universidades que se pelean, porque los norteamericanos normalmente inventan poco, los grandes inventos se hacen en Europa, a veces en Asia, pero los norteamericanos, como tienen dinero, financian y comercializan todo. Esta plumita la hicieron en Singapur con plata norteamericana, pero la venden los gringuitos. Y ellos la comercializan. Lo mismo ocurre en el fútbol. Al oír que Blatter dijo el futuro del fútbol es femenino y aquí hay 100, 600 millones, los gringos dijeron, ahí está la plata. Y ellos nos están dando parámetros. Y nosotros como comunicadores sociales, caso mío, tenemos que conversarlo. Muchos de ustedes tal vez ni sabían que en septiembre vamos a tener la primera Copa América aquí, porque la información se va quedando. Doña María Echeverría, que es la encargada de esto en la federación, ella se debate como espadachín manco, dice nuestra gente, ¿no? Para tratar de que el fútbol avance, pero todavía no hay nada. Pero la empresa privada es muy abierta para esto. ¿Por qué? Porque las damas son las que deciden las compras en el 99% de todo. El color de la refrigeradora, ¿quién nos coge? ¿El marido o la señora? La señora. A mí me gusta azul, dice, o a mí me gusta blanca. El marido pone la plata, pero ella escoge el color. Cuando se va a comprar la cocina, ¿quién escoge? La señora. ¿Qué se va a comer? ¿Qué vamos a comer hoy día? Hoy día vamos a comer arroz con guata, como dijo el profesor Alman. No, yo no, arroz con guata porque ya compré, ya tengo la guata litecita desde anoche. No hay cuento. Entonces, no nos engañemos. El mercado
tanto deportivo, futbolístico, va hacia allá. Por eso es que la Prefectura del Guayas va a iniciar el primer torneo femenino, luego va a haber un torneo ya a nivel nacional, porque hay otras prefecturas que se están incorporando al sistema de hacer torneos internos y capacitaciones. Y próximamente va a haber un torneo interprefecturas o entre los gobiernos provinciales. Además se va a hacer la selección y esto va a ir avanzando. Como ustedes se darán cuenta, la primera escuela de fútbol que se inauguró, que fue en Santa Lucía, parecía algo extraño porque al convocar a ex seleccionados nacionales, muchos decían, saben jugar, pero no saben enseñar. ¿Dónde han estudiado? Yo no he visto que estudien. El Instituto Tecnológico recién estaba avanzando, el de la Federación. No había mucha fe en ese, pero ahora ya se ha ido estabilizando. Entonces, nosotros dijimos, lo vamos a capacitar. El prefecto ordenó, Jimmy Jairala, capacitémoslo. ¿Por qué? Porque ellos tienen el conocimiento básico, lo que tenemos que enseñarles es pedagogía para transferir el conocimiento de una mejor manera y convertirlos de jugadores a entrenadores, profesores. Porque la clave en una escuela de fútbol estatal, privada, particular, es que el que está delante de los chicos sea fundamentalmente profesor, educador. Eso es clave para poder hacer que la tecnología, a través de un proceso pedagógico, se incorpore en ese ser humano que es ese niño, para poder optimizar sus capacidades y competitivamente tenga resultados positivos. Ese es el proceso, que ya lo explicó el profesor Alma. Entonces, hasta ahí estamos ahora, hay una nueva oportunidad, entendemos que vamos a seguir ampliando el número de niños y chicas. Ese es el trabajo, doctor Morocho, y a todos les agradezco mucho por la atención que realiza al momento la Prefectura del Guayas, y esperamos incrementarlo en número, en todo lo que más se pueda. Sí, una cosita, me parece ser que estamos todavía en la mitad de la temática. El receso lo pueden, si gustan ir al baño y comer algo, háganlo nomás, vamos a continuar con la mesa redonda nosotros, porque hay temas que son de interés, justamente de los futbolistas, y uno de ellos, al mismo licenciado Santos, le quería un poco profundizar en el tema, es de que ¿cómo debería tener, qué comportamiento, bueno, ahora que conocemos la historia, desde muy pequeño hasta muy grande, qué comportamiento debería tener el futbolista con la empresa, con el equipo de fútbol, y qué comportamiento tenía que tener con la prensa? Pues de hecho, bueno, usted me dice que la gente de la prensa es los que saben menos quizás, pero son totalmente necesarios e indispensables para el éxito de un equipo de fútbol. Totalmente indispensables, y sobre eso es necesario, porque de hecho que usted me decía que se debe desarrollar la inteligencia lingüística. ¿Cómo comenzar con ello? Cuando a veces nosotros vemos algún jugador de fútbol que tiene algún problema con la prensa, eso no se podía dar, porque son la misma prensa la que le va a dar ese perfil. ¿Qué comportamientos debería tener en ese sentido? Claro, lo que le falta al uno le sobra al otro. Es decir, al periodista le falta conocimiento del deporte, de la disciplina, del fútbol, pero le sobra inteligencia lingüística. A su vez al deportista le falta inteligencia lingüística, pero le sobra conocimiento, porque él nació con esa inteligencia kinestésica desarrollada. Entonces lo que tenemos que hacer es trabajar complementariamente. Al periodista, darles cursos y capacitarlo en el conocimiento de la esencia del juego. ¿Qué es el fútbol? La pregunta más elemental. Yo digo, jugador más estrategia. Primero es el jugador y luego cualquier estrategia que quiera poner la persona. Partimos del jugador. Y así irle dando conceptos claros al periodista para que sepa, por ejemplo, la velocidad pura, la resistencia a la velocidad, la potencia y la resistencia general. ¿Cuánto tiempo de recuperación hay entre un ejercicio y el otro? La velocidad pura se recupera en 24 horas. Ustedes ven que en las Olimpiadas, en los Sudamericanos, de mañana a las 9 corren las eliminatorias y a las 7 de la noche corren la final. Eso no se podría hacer en el fútbol, porque
no se recuperan todas las capacidades. Y en el fútbol se gasta, se consume resistencia general con los 10, 11 kilómetros que acaba de decir Duffer, se consume potencia en el momento en que usted choca y se consume el glucógeno que que es la energía que tenemos todos. El glucógeno, que es, podríamos decir, la gasolina, y ese glucógeno es medible, pero no se puede cuantificar. Cuando usted le pregunta a un preparador físico, a un técnico, ¿cuál es el promedio del glucógeno de su equipo? Algunos dicen, está bien, dicen algunos, ¿no? Porque no quieren explicar, y otros porque no se han acordado del tema. Entonces, contestando la pregunta más claramente, al periodista hay que darle cursos de fútbol, de técnica, para que sepa esta diferencia, para que sepa que los aspectos básicos del fútbol son la parte física, la parte técnica, la parte psicológica, ¿no? Técnica, táctica, física y psicológica. Saber que después de la primera hora de juego se comienza a consumir el glucógeno, y como nadie lo tiene igual, por ejemplo, el profesor Escala tiene 60, el ingeniero tiene 60, aquí el doctor tiene 55 y yo tengo 50. Comenzamos a correr y el primer tiempo estamos parejos, pero ya a la hora, ya a mi 45 se fue, ya camino. Él todavía le queda un poquito, entonces la gente dice, mira, Morocho todavía corre, en un rato más se queda, y solo se quedan jugando los dos nomás allá. Y ya cuando me pasan la pelota a mí, yo ya no puedo, porque tengo menos energía, menos gasolina, como en un tanque, en un carro. Entonces, todas esas cosas hay que explicarle al periodista, hay que entrenarlo. Porque en el último tramo del partido se producen desniveles. Porque Achillier, por ejemplo, que debe tener 70 de glucógeno porque corre, hasta cuando duerme hace ejercicio. Pero Bagui tiene menos, por ejemplo. Entonces, o Nasuti. Entonces, ¿qué ocurre? Que mientras él al minuto 75 del partido, Achillier va y viene, y va todas y viene, y el Colorado parece ser así nomás, le da vuelta nomás, se baraja, como dice la gente. Y no puede ir al cierre, no puede jugar al mismo ritmo que está jugando Achillier, que va y viene, que es un vértigo. Entonces, ahí se produce un desfase. ¿Qué dice el periodista cuando desconoce de la esencia de esto? Achillier se saca el aire, dice un baluarte, y el Colorado es vagote, dice, ahí nomás mirándolo, dice, ayúdalo pues ñaño, y le grita a la gente, es que no puede, porque tienen, entonces hay que decirle a Achillier que baje un poquito, y que el otro se mejore, para que haya paridad. Bueno, son solamente detalles, para no ahondar, eso es el caso del periodista. Y al jugador de fútbol hay que hacerle entender, también, o con capacitación, que el periodista es un intermediario, es un puente, es un vínculo, para que la comunidad sepa de ellos, para que las personas entiendan. Entonces, si el jugador de fútbol, el deportista o la jugadora, en este caso el deportista, ya tiene esa actitud, que es fundamental primero, la actitud para recibirlo bien. Cuando se los entrevista, no miran la cámara, ¿sí? Y es más o menos un mismo discurso. Bueno, la verdad es que hoy día no fue bien, dice, pero ya eso ya quedó atrás, el pasado ya es lo mismo, lo importante es lo que está por venir, nosotros vamos a seguir adelante como siempre nos dice el profe, ni miran. Es como cuando uno dice, Padre nuestro que estás en los cielos santificado. ¿Quién, Padre nuestro, ni piensa para uno decir Padre nuestro? Es lo mismo, la misma vaina. Entonces, ¿por qué? Porque ellos, el jugador, no tiene empatía con el periodista. Ya porque lo obligan, y ahora para evitar eso hacen ruedas de prensa, ¿verdad? Me parece una idea más o menos aceptable. Y fulano de tal tiene que ir a la rueda. Pero las ruedas de prensa no sirven mucho. Tiene que ser el diálogo fluido entre el periodista y el deportista para que él pueda. La comunicación humana tiene 3 niveles básicos. Son la simpatía, la empatía y la compatía. La simpatía es cuando uno le cae bien a una persona, por ejemplo, yo la vi a Liliana que estaba un poco así, pero después se ríe, y yo la veo a la distancia y Liliana me cae bien, o sea, para mí, no la he tratado nunca, pero me parece una buena chica y le cae bien. Ya, esa es la simpatía, sin haber contacto, casi nada. Luego viene la empatía, cuando tenemos cosas afines, nos gusta el fútbol, nos gustan las películas de violencia, nos gusta el cebollado con arroz, nos gusta la música de Edith Piaf, o nos gusta la salsa, entonces comenzamos a tener gustos y nos empatamos, ¿no? Entonces nos acercamos. Es raro que usted encuentre a alguien que tenga un amigo que le guste
a Mantovani una ópera y a él le guste la salsa. Porque no, pues cambia esa nota que no es velorio, le dice, no, saca esa vaina. No, esa música ordinaria que tú pones parece loco con esa. No van a poder, tiene que haber empatía. Y el tercer nivel es la compatía, que es cuando se comparten ya, más allá de las virtudes, se comparten debilidades y hasta defectos. Normalmente se da en las parejas. Ustedes ven que la esposa muchas veces le tapa errores al marido y el marido también le tapa a la esposa. La suegra le dice, pero mijito, esa mujer no sabe ni cocinar, es una vaga, se le quema el arroz, y yo no sé cómo es que tú te puedes haber hecho de ella. No mami, sino que es que se descuida a veces, y está ocupada con los bebés. Él le tapa a la. Y así mismo, cuando le dice, oye, ese vagote solo anda jugando pelota allá en el barrio, juega boli, me dijeron que estaba acá a la vuelta, y yo no sé, hijita, ¿cómo te fuiste a hacer de ese hombre? No, es que él juega, dice, porque haga deporte, pues, mami, para que te ha costado, mejor que vaya a jugar un rato. Dice, aquí está que molesta, lo cubre, ¿verdad? Lo cubre. Esa es la compatía cuando se... Por eso, muchas veces dicen que en la celda de una cárcel se forjan más amistades que en las aulas de una universidad. Porque la complicidad entre dos reclusos supera la amistad o el cariño de dos compañeros de aula en una universidad. Por ahí estaría más o menos, doctor y queridos compañeros, la clave en donde podríamos acortar esa distancia que hay entre los periodistas y los deportistas. No, y me pareció muy buena esa apreciación, porque a veces es lo que nosotros como consultora nos preocupamos cuando hablamos con los futbolistas, y lo primero que les decimos, no son tus enemigos, la prensa no es enemiga, la prensa va a hacer su trabajo, como quien decía, va a hacer su trabajo, y la información de ellos es sacar la información, sacar toda la información que pueda darnos, y para eso lo que necesitamos es estar preparados, es empezar a estudiar las respuestas, es empezar a imaginar las preguntas, es analizar las preguntas, y es buscar una respuesta que vaya mejor a la imagen. Pero eso es cuestión de estudio. Muy pocos periodistas buscan hacer daño, y lo que buscan es tener la información y la mejor información. Esa es la idea.